Amén. Génesis 22, 7 y 8 simple y sencillamente dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El verso 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Levante su mano y dígale: Señor Jesús, bendito Padre, agradecemos este momento, Señor, en el que venimos a tu casa a glorificarte, a exaltarte, a darte la honra. Sabemos, Señor, y reconocemos que tú eres bueno, que tú nos has dado, Señor, la capacidad de poder venir a tu casa el día de hoy. Que quitaste obstáculos, quitaste toda distracción, vencimos el cansancio, aún la enfermedad, Señor, y hemos venido a adorarte a tu casa. Pero pido, Señor, que esta palabra venga de parte tuya, que sea tu espíritu el que nos ministre, que nos toque, y que podamos, Señor, entenderla de tal manera, Señor, que el día de hoy salgamos con una fortaleza, ungidos en tu presencia, llenos de tu poder, llenos de tu Espíritu Santo, para poder ir y predicar y hacer lo que tu palabra nos dice, Señor. Así que, Padre, dejo a esta congregación en tus manos y sé que tú has puesto, Señor, tu Espíritu en mí, para que no sean mis pensamientos humanos, sino que sea tu sabiduría que viene de lo alto, Señor, la que comparta el día de hoy con los siervos que se lo merecen. En el nombre majestuoso de Jesús decimos amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Tome asiento, acomódese. Voy a tratar de, como siempre, ser lo más breve posible. Pero mire, la tan esperada promesa de Abraham. Abraham ha venido escuchando de Dios que Dios le va a dar descendencia, que él va a tener un hijo. E incluso a los 80 y tantos, Sara se desespera y llega Ismael. Pero Abraham esperó toda la vida. Él ya tiene 99 años cuando Dios llega y le dice: al tiempo de la vida yo regresaré a Sara tu mujer y tendrá un hijo. Y tanto Sara como Abraham les dio risa, como a usted y a mí nos daría risa si vemos una viejita de 80 años y un viejito de 90 cargando un bebecito y amamantando, ¿no? O sea, es cómico en la forma buena, porque uno dice: no, qué milagro, sí, pero a esa edad, si ya nosotros los de hoy en día nos sentimos así con quebrantos, y hay quienes que dicen: hermano, ¿y cuándo la nena? Y les digo: ya no creo que esté para esos trotes yo, ¿no? Pero es todo cuando Dios lo pone, cuando Dios lo dice. Entonces, todo esto va pasando. Terminamos hablando acerca de la separación de Abraham y Lot, cómo Lot se va a Sodoma y Gomorra, cómo lo lleva ciertos reyes. Abraham va y lo rescata. Luego él se queda viviendo en Sodoma y Gomorra, y estas ciudades son tan pecaminosas, hacen las cosas tan mal, que Dios viene y dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra, voy a deshacerme del pecado. Abraham intenta interceder, pero realmente solo Lot y sus dos hijas son las que se salvan. Y son acontecimientos muy interesantes basados en la historia. Abraham continúa su camino, llega con Abimelech, rey de Gerar, y mire lo curioso que es. A pesar de que ya se había dado cuenta, o que ya Dios le había dicho a Abraham que no fuera tan mentiroso, vuelve a mentir con Abimelech y vuelve a decir lo mismo que dijo allá en Egipto: Sara es mi hermana. Entonces Abimelech dijo: pues nos hagamos cuñados, y se la llevó. O sea, siempre tratando de ocultar por salir el beneficiado. Y creo que hablé eso cuando hablamos de cuando Abraham entra a Egipto, de que como matrimonio tenemos que tener cuidado de cuidar a nuestras esposas también. Amén. Esa mentira ocasiona que Dios le hable a Abimelech. Dios le revela a Abimelech y le dice lo que está pasando. Entonces Abimelech le regresa a su mujer Abraham y le dice: ¿qué estás haciendo conmigo? Porque incluso les había puesto esterilidad a toda la tierra, a todos los que estaban con Abimelech. Dios le responde, él hace lo que corresponde y le quita la esterilidad del Señor. Y Abraham otra vez sale y sigue su camino, porque pasa ciertas cosas, hermano. Pasa todo esto para seguir aprendiendo, para seguir madurando. Mire, yo ayer estaba platicando con unos hermanos y les digo: yo no sé si han visto la película del Click, Adam Sandler, pero en fin, la teoría es de que él encuentra un control de remoto en donde puede
por ejemplo, ponerle mute a su esposa cuando le está alegando, y todos los varones quisiéramos eso, ¿verdad? Y le pone mute o le baja el volumen o cambia de sintonía, pero hay un botoncito específico que él empieza a utilizar, el skip, el saltarse. Y ese skip lo hace llegar al momento agradable, al momento bonito. Claro, se ahorra los problemas y llega al momento bonito. Y muchas veces nosotros queremos hacer eso, saltarnos al momento bonito, pero al final de la película, no es para que, no le estoy haciendo promoción, sino que es un ejemplo que le estoy dando. Al final de la película él se da cuenta que realmente ha perdido mucho más de lo que ha ganado y desea no haber hecho ese salto a lo bonito. ¿Por qué, hermano? Porque si no aprendemos a disfrutar los procesos también, no vamos a disfrutar los momentos lindos. Usted sabe que se la está pasando bien o que es un momento bonito porque sabe lo que es sentir tristeza y agonía. Usted sabe lo bonito que es estar sano porque usted ya se ha enfermado más de una vez. ¿A poco no? Y cuando uno está enfermo, ay, así para qué me quedo en la casa, y se frustra uno. Pero cuando está sano, parece que se le olvidó que Dios también pone esos procesos. Y eso es lo que está pasando a Abraham, pasando procesos, porque para llegar a la promesa, hermano, tan esperada promesa, hay que pasar procesos, hay que pasar circunstancias difíciles. Y muchos se han preguntado, ¿qué fue lo que Dios habló entonces? ¿Por qué empezó estas predicaciones el pastor? Le digo, esta es la 7ª predicación y todavía me falta una última para que usted venga a la conclusión de todo. Amén. Te lo pongo así como que continuará, to be continue. Pero cuando Dios me habla de una forma con estos 2 textos, me hace ver muchas cosas que Abraham pasó para llegar a poder tener la promesa. Esa promesa tan esperada que usted también está esperando, así como, pero ¿qué es lo que nos va a hablar el Señor en esta historia tan interesante, o en la conclusión de esta historia? Aunque no concluye ahí, sigue la vida de los hijos de Abraham y sus nietos y todo el pueblo de Israel. Pero lo interesante de esto, ¿no? Esa promesa que por fin va a llegar. Ya ha pasado mucho tiempo y la promesa entonces llega, hermano. Mire, en el capítulo 21, un capítulo antes de lo que acabamos de leer, empieza a describir entonces cómo es que llega la promesa. Después de 99 años, al fin Abraham va a ser padre del que Dios quería que fuera padre. Él ya era padre, la que no era madre todavía era Sara. Y entonces dice el capítulo 21, verso 1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Mire, tantas veces que habló Jehová con Abraham y le dijo, yo te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo, la promesa viene de tu esposa. Él se lo prometió a los 75 años. Aparte de que Abraham había esperado ya 75 años para ser padre, porque su nombre era el Padre Exaltado y no era padre todavía. Luego tuvo que esperar otros 24 años más, 25 años más, para que viniera el hijo de la promesa original que Dios le había dado cuando lo sacó de su tierra y de su parentela. Pero ponga atención a esto: Dios hizo lo que había dicho con Sara. Y ahí es una situación que como iglesia tenemos que entender, que la mujer, hermano, tiene un gran testimonio en la obra de Dios, una gran parte en la obra de Dios. Las mujeres pueden hacer mover el Espíritu de Dios muy tremendamente. Claro, hay niveles y tal vez el viernes hablé un poquito del orden, y a veces incomoda eso a algunas personas porque Dios es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer.
Y empieza uno, y la Biblia dice que Dios hizo a la mujer para que el hombre se enseñorease de ella. Entonces hay quienes que utilizan esto como un machismo, como una circunstancia así. ¿Por qué digo esto? And I pay attention to what I'm saying, young people, because you're not in a relationship yet. So when you get to that, when you're able to have a relationship, it's gonna be to be in marriage. It's looking towards that. It's not to play around or fool around with people. Is for you to have the vision that you're gonna do something with your life. That's why I always said, you don't have to be in a relationship until you know or you have the capability to have a household. Simple as plain as that. Dice así, pastor, pero usted se casó antes de eso. No, yo no. Sé que hay muchos que sí. Y sí nos ha costado y sí hemos cometido errores, pero como dijo Pablo, casarse es dolores de cabeza. Y yo se los quisiera evitar, dijo. Digan amén los casados. No, ahorita no. Solo el pastor tuvo problemas en su matrimonio al inicio. Hermano, si hasta para dormir en la cama no se ponía uno de acuerdo, porque de qué lado duermes tú y de qué lado duermo yo. Hasta eso tuvo que ponerse de acuerdo, ¿no? No, que a mí me gusta viendo al sol, pero ni ventana tenía, entonces ¿qué? Entonces hay situaciones, hermano, que uno pasa, pero al fin de tanta espera, la promesa llegó a Abraham y a Sara y pudieron tener un hijo en su vejez. Y mire, no se desespere tan pronto. No se encierre en la desesperación, en la tristeza de que Dios no le ha dado lo que le dijo que le iba a dar. No piense que Dios se olvidó de la promesa. Abraham esperó 25 años para que naciera el hijo, 24 para crearlo. ¿Se me entendió lo que le dije? Pero esperó 25 años después de la promesa de Dios. Y usted quiere que venga alguien y le diga, en el nombre de Jesús, esta semana se te solucionan los problemas. Y viene el domingo y dice, esos es mentirosos porque no se me solucionó nada. Por eso yo no le doy fechas. Sí, aunque Dios me las dé, a veces como que me las quiero reservar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno se desespera muy rápido. Uno empieza, mire, qué bonito es tener los microondas, ¿verdad? En 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y mucho ya está una sopita, ya come. Y nos hemos acostumbrado a eso, a que lo queremos todo rápido. Y viene la promesa de Dios y nosotros ya nos andamos desesperando. No se desespere, aunque pasen muchos años, Dios no se olvida de lo que dijo. Dios, Jehová hizo lo que había dicho que haría con Sara. Jehová dijo, yo voy a hablar y voy a decir esto y es lo que va a suceder y es lo que va a pasar. Entonces ahí, hermano, Dios usa el tiempo para darnos enseñanzas, para que nosotros aprendamos a crecer. Y vamos a pasar sí problemas y circunstancias en medio de eso, porque es necesario para que crezcamos y maduremos de una forma adecuada. Dios nos ama tanto que no nos va a dar algo sin que nosotros sepamos usarlo. Dios no le iba a dar a su hijo hasta no saber que el corazón de Abraham estaba en el lugar correcto, en él, en la adoración, en la exaltación al Todopoderoso. Y Abraham pasó de ser un hebreo, un extranjero extraño, a ser el padre de la fe de su pueblo. Porque eso es, la palabra hebreo significa un extranjero, un extraño de otra tierra. Se lo explico así: todos los que estamos aquí somos hebreos de Estados Unidos. Bueno, los que ya nacieron aquí de ojos azules y pelo güero no. Pero los que venimos de otros países somos hebreos para el pueblo de Estados Unidos. Somos extranjeros, venimos de otro lugar. Eso es lo que era Abraham, un extraño, alguien que solo andaba, un nómada, que solo andaba viajando en las tierras. Pero Dios le iba a dar algo sobrenatural, algo poderoso, porque él supo esperar y supo pasar los procesos. Sí, cometió muchos errores, claro que sí, pero Dios lo pudo hacer. Dios sabía lo que estaba haciendo con él. Mire, Dios puede hacer su milagro al instante, claro que sí. Y ha hecho milagros al instante. Pero ¿a poco no los milagros que como que llevan un poquito más de tiempo son los que más apreciamos? Cuando nos ha costado, cuando hemos doblado rodillas,
Cuando pasamos semanas en ayuno, cuando pasamos días en ayuno, cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios y empezamos a clamarle al Señor, como que apreciamos más eso, ¿verdad? ¿O a poco no usted cuida el carro que sigue pagando mes a mes ahí? Pero si compra uno viejito, ya ni lo voltea a ver, ¿verdad? Como ese ya está pagado ya. Paz de Cristo. Viene el Señor y dice en el verso 6: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues yo le he dado un hijo en su vejez. Hermano, qué increíble es que ellos mismos están teniendo a Isaac en sus brazos y todavía no se la creen. La viejita Sara, porque ya está avanzada de edad, dando de mamar, amamantando a un hijo. O sea, claro que da risa, claro que es cómico. No se puede ni creer eso, pero Sara entendió que aunque la gente se riera, ella tenía en sus brazos lo que Dios le había prometido. Ella al fin había logrado obtener lo que tanto esperó por tantos años. Y eso es algo muy bonito, muy hermoso. Y aún en la vejez, hermano, por eso digo siempre, aún en la vejez Dios puede usar a las personas. Y ese es el problema de muchos, que pensamos que es como el retiro en Estados Unidos o en nuestros países, que ya llegamos a la jubilación, ya me jubilo y ya no tengo que hacer nada para el Señor. No, Abraham tenía 74 años en el llamado y se cumplió la promesa a los 100. La edad no tiene nada que ver con el llamado. Claro, Dios puede llamar a jóvenes. El hermano Martín nos predicó acerca de aquel rey que a los 8 años empezó a reinar. Pero también esto me enseña que aunque tenga usted 100 años, aún puede hacer muchas cosas para el Señor. Aún usted puede servir a Dios. Cuando Dios hace un llamado, no importa la edad, hermano, usted todavía puede hacer las cosas para Dios si se lo propone. Y si Dios le dijo que haga algo, hágalo, porque Dios le va a dar la fuerza, Dios le va a dar la capacidad. ¿Se imagina a dos viejitos criando un bebé? Si se supone que cuando ya la edad avanza, se ponen más gruñones, ¿verdad? ¿A poco no? Y tener que aguantarle los berrinches a Isaac. ¿Se imagina? Que le quisieron también dar leche y él también la tiró, así como le hicieron sus hijos de pequeños. Tener esa paciencia, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da algo, Él le va a dar la paciencia, la capacidad, la destreza, la habilidad, la sabiduría. Le va a dar todo lo que usted necesita para cumplir el propósito que Dios tiene en usted. Pero mire, no ese es el tema central. Ya llegó la promesa. Qué bueno que ya llegó la promesa. Pero Abraham ya tenía un hijo. Abraham ya tenía a Ismael, un muchacho de 14 años. Un muchacho que fue la desesperación de Sara. Un muchacho que no tenía vela en el entierro, pero ahora va a sufrir las consecuencias. Y en el verso 8 dice: y creció el niño Isaac y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. So this is when I start with the young people. It is a problem when you start bullying people, and it's gonna create consequences, right? And I know Maranatha has been known for the jokes. Paz de Cristo. ¿Se acuerda que en alguna ocasión yo he dicho, si en Maranatha no te hacen bullying es porque no te quieren? Porque a poco no, hermano, cuando uno está en familia bromea uno con el otro. Lógicamente tratamos de no faltar al respeto. Hay niveles, pero bromeamos. Y eso es lo que quiero que young people, you may understand that. Yeah, we joke around, but there is a limit to that. There is a limit that Ishmael didn't do. He started bullying, he started treating bad his own brother, or half brother, if you want to put it that way. ¿Por qué le digo esto, hermano? Mire, nosotros somos hermanos, pero si usted lo quiere poner así,
Somos hermanos porque nos adoptó el Padre. Lo mismo que está pasando con Abraham. Y viene el hermano mayor porque el hermano menor no hace lo que debe y uno se burla y uno crea problemas. Y ahí estamos entre hermanos, en lugar de unirnos y glorificar al Padre y exaltar al Dios Todopoderoso, andamos con riñas. Diga amén. Porque esa es la situación, hermano, que cuando nosotros comprendemos la palabra de Dios, una persona me dijo algo y tiene mucha razón. Todo lo que haces para Dios se resume al amor con que lo haces. Porque el amor sobrepasa todo. Y eso es lo que está sucediendo. Ismael se empieza a burlar de Isaac. Y claramente está Sara, y Sara se da cuenta y dice: esto no puede estar pasando. Es uno de los problemas que ella misma creó en su desesperación. Ella misma hizo, al no poder tener hijos, le dice a Abraham: ¿por qué no te acuestas con mi sierva? Y cuando ella dé a luz, yo voy a poner mis piernas cerca de donde se recibe al niño, y yo lo voy a recibir como que fuera mío. Pero como ahora ya tiene el propio, se le olvidó cuando estaba pasando este proceso. Mire, Ismael complicaba la situación para Isaac al estarse burlando. Y no le pareció esto a Sara. Entonces Sara llega, verso 10, capítulo 21, Génesis 21:10. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo. And I get it. And that's why I want to talk a lot to the young people. Because sometimes we have put you down. Los hemos despreciado. A veces, hermanos, nosotros los adultos despreciamos a los jóvenes. Los hacemos a un lado. No apreciamos lo que están haciendo. And we put them down. And this is exactly what's going on. Sara dijo: ahora ya no me sirve Ismael, mándalo con su madre, que se aleje. Qué difícil es, hermano, para un padre tener que hacer esto. Qué difícil es tener que tomar una decisión en la donde vas a tener que dejar que tu hijo se vaya y no saber qué es lo que pueda pasar. Se empieza a poner tan interesante esto porque ahora Sara ya no quiere aceptar a Agar porque ya no te necesito. Por eso le estoy diciendo, póngalo en el cristianismo de hoy en día. Somos hermanos y a veces solo te busco cuando te necesito. A veces solo hago las cosas por compromiso. Yo sé, hermano, por eso le digo, si Dios nos está hablando de esta manera, I'm sorry, I've been dealing with this for like the past 3 months. Lo he tenido en el corazón que ya les quisiera decir estos mensajes, pero Dios me dijo: no, dalo en un orden, porque si no aprenden a adorar como se los he venido enseñando, no van a saber recibirlo, estas llamadas de atención. Como iglesia de Dios debemos de ser una familia, hermano, de amarnos, respetarnos, cuidarnos, no porque tenga algo que quedar bien con alguien, sino porque Dios puso eso, porque el amor que tengo y la misericordia que Dios me ha dado es suficiente para que yo me esfuerce y haga lo que tengo que hacer. Pero a veces, una vez, hermano, porque somos humanos, una vez conseguimos lo que queríamos, se nos olvida lo demás. Una vez Dios contesta tu petición, se te olvida adorar a Dios de la misma manera. Una vez tienes lo que querías, empieza uno a ver de qué manera me alejo un poco del compromiso, porque así somos los humanos. Entonces, de nuevo, Dios permitirá todo esto porque también Dios trae bendición a aquellos que tal vez han sido alejados, a aquellos que tal vez hemos sido duramente corregidos, disciplinados, y creemos y consideramos que no teníamos la culpa. Abraham tiene que tomar una decisión y tendría que tomar decisiones. Mire, las decisiones de Abraham fueron muy difíciles. Tener que salir de su tierra,
dejar todo lo que él conocía. Después, por haberse llevado a Lot, tener que separarse, una separación que le duele. Después está pasando esta situación y ahora él tiene que decirle a su hijo que se vaya con Agar y que se alejen de ellos. Este dicho, verso 11, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque era su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Mire, qué frustrante es cuando la sabiduría de una mujer no es buena. Lo repito, qué frustrante es cuando la sabiduría de una mujer no es buena. Porque la Biblia dice en Proverbios 14, versículo 1, que la mujer sabia con sus manos edifica, y la necia entonces Dios, mire, por eso le dije al principio, el ministerio de la mujer es muy poderoso. Y yo he visto muchos ministerios caer porque las esposas no son sabias para edificar su casa. ¿Sí? And here I go again. Young people, young ladies, you have to be really wise, because the happiness of your household or your future family depends on your wisdom. And the only wisdom that it is worth it is the wisdom that comes from the Lord. And young guys, don't go just because of the looks of a girl. See how smart she is, because that's going to give you wisdom as well. Yes, you may be the leader of your family, you may be the head of the household, but if you don't find someone that it is wise, that serves the Lord, it's going to be really, really hard for you to have a happy life. Porque es lo que está sucediendo. Y mire, viene Dios y le dice a Abraham: hazle caso a tu mujer. Por eso vuelvo y repito esto, hermano. Hay muchas veces y hay muchos ministerios que han decaído porque al final del día, y los que están casados son como tips, al final del día un hombre hace lo que una mujer le pide porque las amamos. Porque lo hacemos, hermano. Las cuidamos como vaso más frágil. Al final del día tratamos de complacerlas en todo. Cuando hay amor verdadero, cuando hay un amor puro y sincero, porque eso es lo que sucede. Ahí es donde como mujeres tienen que tener el cuidado adecuado de llevar a la familia a un buen lugar, ser sabias. Paz de Cristo. Dice: ay, el pastor nos está tirando solo a nosotros. No, es que como varones también tenemos que tener cuidado. Porque Abraham también estaba en una situación, pero cuando Dios le dice algo a Abraham, él tiene que obedecer. Y este es el asunto: cuando Dios habla a un hombre tiene que hacer lo que Dios le dijo, no lo que su esposa le dice. Él no le hizo caso a la primera, a Sara, hasta que Dios le dijo: hazle caso. ¿Se da cuenta el orden? Si Dios está hablando a un hombre, entonces uno también tiene que tener el conocimiento adecuado para obedecer a Dios, no obedecer solo lo que una mujer dice. Again, make your notes, young people, para que no se metan los problemas que nosotros nos metimos, al menos que sean nuevos. Amén. Porque cada uno se mete en sus asuntos. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque era su hijo, y le dijo Dios: no te preocupes, yo también voy a levantar a Ismael, yo también voy a hacer una gran nación, porque la herencia que te dije que daría, la dije por ti primero.
Entonces, aunque Sara llegó y le dijo a Abraham, mira, ya no quiero que Ismael sea parte de la heredad, pero Dios le dijo, no, es que yo prometí por medio de la cabeza, por medio del Padre exaltado, del Padre de multitudes, por ahí prometí la promesa, por ahí dije que iba a pasar. Y Ismael seguía siendo el hijo, de Abraham, seguía teniendo la promesa. Entonces Dios le dice, no te preocupes, porque aunque otros no vieron lo que yo estoy viendo, yo voy a levantar a Ismael y lo voy a hacer una gran nación de todos modos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Aun cuando las cosas no salen como yo pensé, Dios todavía tiene algo sobrenatural para darme. Dios todavía me puede levantar y Dios puede hacer una gran nación. No sé si usted quiere ser parte de la promesa o no, pero de todos modos Dios dijo, no te voy a abandonar, no lo voy a dejar. No te preocupes, Abraham, porque yo me voy a encargar de que el muchacho crezca y sea también una gran nación. Y ese es muchas veces el asunto, que nosotros pensamos que si no es como Dios me dijo a mí, aquel no lo va a bendecir. No, Dios tiene bendición para cada uno. Me agarro aire. Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, yo voy a cuidar a Ismael, yo lo voy a tener, voy a ser una nación grande, no te preocupes. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, verso 14, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Muchos se van a identificar con este acontecimiento porque los han mandado a caminar. Le dio pan, un odre de agua y le dijo, camina. Tomó al lado su hijo. Hermano, ¿cuánto ha caminado usted por el mundo y siente que no llega a su destino? ¿Cuánto usted ha pasado en la vida y siente que no ha llegado al lugar donde Dios lo quiere tener a veces? ¿Sabe que por eso mucha gente anda de iglesia en iglesia? Porque no encuentran un lugar, no encuentran el lugar donde Dios los quiere tener, no se acoplan a algo, porque no tienen en claro la visión, porque no le prestaron atención a lo que Dios está hablando. Entonces ella sale errante, anda buscando, errante sin dirección, sin un lugar, sin un hogar, sin un destino. Eso es errar, o sea, andar errante en el camino, en el desierto. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando no nos concentramos y no nos congregamos en un lugar y encontramos un lugar donde congregarnos, pasa esto, que como están errantes en el desierto, tarde o temprano se quedan sin agua. Tarde o temprano el pan se va a acabar. Tarde o temprano se van a meter en problemas. Ese es uno de los grandes problemas, el de no congregarse, la de Cristo. Ese es uno de los grandes problemas de no ir a un lugar a concentrarse. ¿Por qué? Porque no encontramos el agua, el sustento. No encontramos la paz, la armonía, el gozo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, hay una madre que sale con poca provisión. Por si fuera poco, está en el desierto a solas. Está sin nadie, está solita. Ella no tiene el apoyo de nadie. Lotería, va a decir alguien por ahí. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Como que el mundo no me entiende, como que no hay alguien que me comprenda, pero Dios dice, no, yo voy a hacer algo. Y mire, hay muchas madres que han estado caminando errantes en un desierto sin nada de agua y no pueden sustentar a sus hijos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que se frustran, se desesperan y como que caminamos y no avanzamos nada. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando faltó el agua? Verso 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Mire, claro que el odre de agua no iba a ser suficiente para ellos dos. Y ese es el problema de salir y alejarse de Dios. Cuando te alejas de la provisión de Dios, no vas a poder seguir con el mismo sustento que tenías.
Y voy a esto, padres, está en nuestra responsabilidad que nuestros hijos tengan agua. ¿A poco no usted hace lo que tenga que hacer para que sus hijos tengan alimento en su mesa? ¿A poco no usted se sacrifica, hasta trabaja horas extras, no sé qué es lo que hace una u otra cosa? ¿Qué madre no se levanta aún cuando está enferma a cocinarle a sus hijos? So that's why, young people, again, be appreciated of what you have. Be appreciated of the things that God has given you, because there's people who's starving, que se están muriendo de sed, they're thirsty, no tienen agua, no tienen algo. ¿Por qué? Porque hubo un mal camino que alguien tomó. Entonces sí, padres, como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué no adoran nuestros jóvenes? Porque nosotros no les enseñamos. ¿Sabe por qué no oran nuestros jóvenes? Porque nosotros no les enseñamos a orar. ¿Sabe por qué no leen la Biblia? Porque usted también se la pasa en TikTok, en Facebook o en las novelas. Nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando no hemos buscado de Dios, pasa ese momento donde nos sentimos desesperados. ¿Y qué es lo que preferimos hacer? Que Dios mire qué hace con él y yo me alejo de mi joven, porque sí es doloroso verlo ir por el mal camino. No se esperaba esto para el último domingo del mes, ¿verdad? Del año, ¿verdad? Sorry. But not really. Pero aquí viene lo interesante. Y viene lo más hermoso, por lo que le dije, tráigame a sus jóvenes el día de hoy. ¿Se acuerdan que le dije? El muchacho alzó su voz y lloró. Tener que dejar a mi hijo porque hubo un error, porque no encuentro alimento, porque no encuentro sustento, es doloroso para un padre. I know it is. It's hard. Ella no podía, ella dijo, se va a morir, nos vamos a morir, pero como él es más joven, él va a aguantar menos. Así que lo dejó a distancia de un tiro para no verlo morir. Ya lo había dado por perdido. Muchas veces como padres damos hasta por perdidos a nuestros hijos. Yo sé que en algún momento alguien dijo de mí, este no tiene compostura. Pero hay un momento en donde cambia todo, donde empieza a cambiar todo, cuando los jóvenes entienden el poder que tienen en sus manos. El muchacho alzó su voz y lloró. No sé cómo se sienten los jóvenes en esta sociedad actual. I don't know how you're feeling, but you have the power to make the Lord of Lords, the King of Kings, listen to you. He's gonna listen to your voice. He didn't listen to the cry of the mother. He listened to the cry of the young guy. He was the one who came down to help the young people. Dios no escuchó a Agar, escuchó el llanto del joven, del muchacho. Un joven que tenía 14 años cambió el destino de su madre. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios oyó al muchacho. Young people, you have the power to change what's going on in your family too. You have the authority to come to the altar and cry it out to the Lord and tell the Lord what you're feeling, what you're going through, and He's gonna listen to you. And even though sometimes He's not gonna come and talk to you, He's gonna go straight to your parents and He's gonna tell them they're the ones who needs to put an end to this. So what I'm saying is, yo sé que Maranata va a empezarse a levantar de una forma sobrenatural, pero ¿sabe dónde va a empezar el avivamiento? Por estos jóvenes, porque ellos están clamando, porque les aseguro que tienen muchas visiones, muchas cosas que
quedar. Y como padres nosotros no les hemos dado la autoridad de hacerlo, pero cuando vengan a clamar al altar, cuando busquen de Dios, entonces se va a desatar. El mismo ángel de Dios va a llegar y va a decir: hey, ¿qué está haciendo Maranata? Regresen al muchacho, regresen a los jóvenes, apóyenlos, ayúdenlos, denles ánimo, levántenlos, porque de ahí también voy a levantar una gran nación, porque ellos también tienen poder y autoridad en sus manos. Eso es lo más maravilloso que Dios está haciendo, hermano. Y por eso últimamente, sabe que le he venido diciendo: cuídeme a los jóvenes, cuídeme a los jóvenes, cuídame a los jóvenes, porque yo quiero levantar predicadores aquí, que cuando toquen mi cabeza, cuando me unjan, el poder de Dios descienda y yo pueda ser sano y yo pueda ser liberado. Pero empieza por el clamor de ellos mismos, empieza porque ellos van a llegar al altar y le van a decir: here I am, Lord, use me, do something with me. Y Dios lo va a hacer, porque Dios tiene ministerios hermosos para todos los que los quieren. Él tiene las manos llenas para darnos bendiciones. It's only the focus on you. Come to the altar, praise the Lord, worship with all your heart. Even though your parents doesn't do it, I know, and I blame them as well, but you have the authority to surpass that and come to the altar and praise with all your heart. You know why? Because I'm tired of looking at this place empty without people who have the power in their hands, in their heart, to move the presence of God in a supernatural way. The way that He's gonna come and He's gonna start healing your parents, and He's gonna start rebuking what's going on in your life. Porque Dios es bueno, hermano. Se me va el aire, espéreme. Dios escuchó el clamor de los jóvenes. Dios va a escuchar el clamor de la juventud de Maranata. Lo digo de nuevo: Dios va a escuchar el clamor de la juventud de Maranata. Y se van a levantar familias sobrenaturales y poderosas. Se va a levantar algo tremendo en este lugar. ¿Sabe por qué? ¿Quiénes son los que nos ministran en la alabanza? ¿Quiénes hacen feliz este momento, hermano? Si no, qué aburridos nosotros. Paz de Cristo. So young people, if you think church is boring, it's your fault. Qué aburrido. Otra vez a la iglesia. En lugar de decir: otra vez a la iglesia, vamos a entrarle a esto. Let's see what we're going to find out today. Let's see what movement we can create today. Una de mis oraciones, o de nuestras oraciones al empezar Maranata, fue: Señor, danos una iglesia joven, con espíritu joven. Y usted sabe que yo he orado y le he dicho a Dios: Señor, permíteme ser parte de esto. Pero va a llegar el momento donde Dios me va a decir: it's time for the new generation. Go sit down. Y no estoy diciendo que voy a dejar de mover las manos, porque aunque no esté ahí arriba, hermano, yo siempre voy a encontrar hasta levantar la basura. Es algo que es para el ministerio de la obra de Dios. Te lo dije al principio: aunque tenga 100 años, Dios lo puede usar. Porque como padres, como ancianos, como grandes, tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos. ¿Usted cree que Isaac aprendió a servir a Dios por su propia cuenta? No, Abraham le tuvo que enseñar. Sus padres le tuvieron que decir la forma en que él tenía que adorar y glorificar al Dios Todopoderoso. Sus padres tuvieron que decirle: de esta forma se glorifica al Señor. Por eso el verso que he estado leyendo: ¿con quién va Abraham? Con su hijo. Nosotros tenemos que seguirles enseñando. Entonces, aunque los jóvenes tomen estas posiciones, hermano, nosotros tenemos que seguir dándoles la sabiduría. Pero tarde o temprano Dios va a hacer un mover sobrenatural con la juventud, que esto se va a llenar de adoradores. Y yo lo estoy viendo. Dios me puso la visión. But it starts with you, young people. You have to start doing it. Forget about what people's gonna say. Forget about what's looking at you. Forget about the friends or the bullying, because after this preaching, I hope you don't offend each other. And start praising the Lord with all your heart. Pero háganlo, porque Dios lo va a escuchar.
Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: ¿qué tienes, Maranata? ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que te di una promesa desde el momento de la fundación del universo? Dios tenía los planes para que esta congregación se levantara en el poder de Dios, en el mover del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué te estás deteniendo? ¿Por qué estás abandonando a tus hermanos? ¿Por qué estás dejando a tus hijos a un lado? No, levántate, ve. El Señor escucha la voz del muchacho. Ve a él, regresa, porque yo voy a ser una nación grande. Le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Por eso, amada familia, se lo he venido diciendo, está también en nuestras manos como padres el levantar a los jóvenes, alzarlos, decirles: aquí estoy contigo, yo te voy a ayudar, te voy a apoyar, lo que tú quieras hacer en el Señor. Yo, si tengo que ir a los ensayos, voy a ir. Si tengo que llegar 1 hora o 2 horas antes al servicio, lo voy a hacer, porque tú eres mi responsabilidad y yo te voy a apoyar en todo. Así como lo apoya en la escuela, ¿por qué no lo apoya para la obra de Dios? ¿Ven? Porque hay jóvenes que quieren, hermano, pero muchas veces le dicen una vez a usted y usted le dice: no tengo tiempo. Y entonces dice: ¿para qué le vuelvo a decir? Y alguien dijo: amor a nuestros hijos se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Usted le demuestra el amor a sus hijos con el tiempo. Mire, hermano, yo sé que uno se cansa, yo sé, pero trate, haga el intento, aunque esté cansado. Apoya a sus hijos, apoya a la juventud, demuéstreles el amor. No se necesita mucho, hermano. Sé que estamos pasando por muchas cosas, pero ¿cuánto se ha sentado usted con su hijo? Tómese una taza de café con ellos, platique de algo, mire una película con ellos, haga algo. Yo sé las cosas que tengo que hacer con mis hijos para que se sientan bien. Y créame, hay momentos en donde ayer no quería ni salir. ¿Sí me entiende? Porque la juventud es importante. La juventud es importante. Paz de Cristo. Voy a terminar ya con esto, mire. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Young people, when you pray and you worship God with all your heart, God's gonna open the eyes of your parents, and they're gonna be able to give you what you need so you can serve the Lord with all your heart. Amada familia, cuando usted abre sus ojos espirituales, usted se va a dar cuenta del mover de la fuente, del oasis que es servir al Señor, y va a poder ir a tomar esa agua que antes no tenía, esa provisión que Dios abrió. Dios le va a abrir los ojos y va a dejar la ceguera espiritual y le va a decir: aquí está el agua que Dios puede dar, porque cuando el Espíritu de Dios desciende, van a correr ríos de agua viva sobre mí, va a estar la presencia de Dios fluyendo, y entonces yo puedo dar de esa agua que ya quita la sed a mis hijos. Eso es la importancia de que usted y yo también abramos los ojos para ir y vayamos y utilicemos. Pero mire, es que no es solo de pedir que Dios descienda, es que ella se tuvo que levantar, dirigirse al oasis, agarrar el odre, llenarlo de agua y después regresar al muchacho y decirle: aquí está, toma, aliméntate. Entonces, si usted no hace su esfuerzo, ¿cómo quiere que el muchacho se levante? Si usted no pasa al altar, ¿cómo quiere que el muchacho se levante? Si usted no busca de Dios, ¿cómo
no quiere que la iglesia sea una iglesia de unción, si usted no está buscando el poder de Dios, usted también tiene que levantarse, vaya al oasis, llene su odre y entonces levante a su hijo, álcelo en su mano y dele de beber, porque entonces el mover de Dios va a ser sobrenatural. Y esto, hermano, esto se va a llenar. No vamos a caber acá, no vamos a durar acá. ¿Por qué? Porque la mano de Dios va a estar en un pueblo que sabe clamar, que sabe invocar, que sabe exaltar, que sabe darle la alabanza al Rey de Reyes. Entonces Dios nos va a abrir los ojos y veremos la fuente de agua que tenemos. Agar necesitó el clamor de sus hijos, de su hijo, perdón. So young people, we need your prayers as well. We need you. I don't know what your parents are going through. I don't know what's going on in your family, in your household. But it's in your hands as well to pray. Y Dios estaba con el muchacho. Again, God's gonna be with you. And the blessing that He has for you is gonna make your parents follow that blessing. Hermano, si hacemos de Maranata un lugar en donde los jóvenes no quieran estar, tarde o temprano las familias se van a ir. Por eso es muy importante, hermano, y se lo digo, y mire, qué bueno que ya empiezan niños acá, ¿verdad? Sigo orando por los que faltaron, que a veces vienen, que están enfermitos. Pero ¿se ha dado cuenta que los niños ya empezaron? Eso es maravilloso, porque muchas veces la unción de Dios no estaba sobre mí, estaba sobre mis hijos. Y Dios dijo, voy a hacer algo grande de tus hijos, y por medio de lo que quiero hacer con ellos, te voy a dar ministerio a ti también. So, si usted es esa mamá bear, la mamá oso o el papá oso que defiende a sus hijos con todo, no me toquen a mis pollitos, demuéstrelo aquí. Aquí se demuestra, aquí se demuestra, aquí se demuestra, aquí se hace en el oasis, en el lugar donde puede recibir agua, donde puede saciarse la sed, donde puede alimentarse. Aquí es donde se hace. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, y entonces Ismael se hizo una gran nación. ¿Por qué? Porque hubo un muchacho que clamó cuando sentía morir, cuando sentía que su madre lo había abandonado, cuando sentía que sus padres ya no estaban con él, cuando decía, mi padre me sacó de la casa, mi madre me dejó debajo de un árbol, ahora qué voy a hacer. Pero clamó, y entonces Dios abrió los ojos de Agar. Agar salió corriendo, se levantó, fue al oasis, tomó el agua y se la dio a su hijo. ¿Para qué? Para llegar a ser una gran nación. Maranata, nosotros vamos a llegar a ser una gran congregación, porque Dios prometió algo, y aunque tenga que esperar 25 años como Abraham, yo sé que Dios se va a manifestar y que va a ser algo sobrenatural, porque Dios está con los muchachos, Dios está con los que crecen, con los que todavía tienen mucho que dar. Aunque habitemos en el desierto, hermano, son especiales nuestros jóvenes, y Él no dejará que ustedes sean destruidos, jóvenes. Aunque el mundo esté pasando leyes, aunque el sodomismo se esté levantando de nuevo, aquí hay un remanente que glorifica y exalta el nombre del Señor. Aquí va a haber un remanente que siempre va a glorificar el nombre de Dios. Aquí hay un remanente que va a seguir dándole la honra al Señor, pero empieza por el clamor, el llanto sí, el dolor tal vez, pero Dios está mandando un mensaje puntual. En rasgos generales está vivo porque Dios le dio la vida, pero solo Él puede dárnosla y solo Él puede quitarla. Y hasta que Dios no diga este es el final, yo seguiré clamando y exaltando su nombre. Yo seguiré buscando de su presencia. Yo seguiré predicando lo que predico y diciéndole que podemos lograrlo, no para hacerlo sentir mal, no para levantarle el ánimo, para decirle usted lo puede hacer.
Deje entonces todo aquello que lo está obstaculizando y empiece a adorar a Dios y empiece a glorificar a Dios. Quite todo lo que tenga en su corazón que no le está haciendo bien y dígale: Señor, yo quiero servirte con todo el corazón. And young people, I invite you to praise the Lord with all your heart. I invite you to come to the altar and do something for the Lord. Porque si estás pasando algo, si miras que tus padres están pasando algo, está en tus manos ayudarlo. Tal vez no es trabajo, tal vez no es el cuidado en la casa, barrer, trapear en la casa. Es orar, es clamar, es alzar tu voz y decirle: Señor, escúchame para que puedas mandarle un mensaje a mis padres. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Come on. Aquí está el altar para adorar al Dios Todopoderoso, para darle toda la honra, para glorificar su santo nombre. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Él te escucha. Él te escucha, joven. 14 años tenía Ismael. I don't know how old are you, but you can move heaven and earth if you know how to praise Him, if you know how to worship. And if you don't know, cry to the Lord, talk to Him, and He's gonna fill you up with His presence today. Come on, pelee por la unción. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Lo puede lograr el día de hoy, porque el mover de Dios está en este lugar, porque la presencia de Dios está en este lugar.